Señora Presidente, muchas gracias. Señor Ministro, gracias. El pasado 27 de febrero me dirigí a usted, señor Ministro, y auguraba que su cargo no iba a suponer felicidad, ni para usted ni para los españoles. Siento mucho haber acertado. Había entonces 12 casos, hoy 56.188. En el tiempo que ha hablado usted, señor Ministro, según los datos que disponemos, han muerto 28 personas. Soy médico y he servido a la sanidad pública 40 años. Monté el primer laboratorio de biología molecular en mi hospital y como clínico he cuidado a muchos pacientes. Y he visto sufrir y morir a muchos. Para evitarlo, he trabajado y sigo trabajando. Con los pacientes está mi corazón, que se rompe al ver el sufrimiento que padecen ellos y sus seres queridos, y les envío mi aliento y mi profundo pésame. Este corazón se llena también de rabia e impotencia al ver que las sugerencias que les hemos hecho desde Vox para evitar, o al menos enlentecer esta epidemia, no hayan encontrado ustedes más que una mueca de incredulidad, cuando no de desprecio. Quiero dirigirme a los profesionales sanitarios, a los que, como sus representantes han denunciado, tienen ustedes abandonados, sin protección, y encima algunos de sus filas se atreven a decirles que no se infectan en los hospitales, sino en sus casas. Campaña insidiosa de culpabilización para evitarse las querellas que lloverán sobre ustedes. La salud de los españoles depende de que los profesionales sanitarios estén bien protegidos, bien cuidados, bien recompensados. Ellos saben que Vox, ya desde el 29 de enero del 2020, señor Ministro, sí, hace 2 meses, preguntó al Gobierno por qué no transponían las directrices de la OMS en términos de protección a los profesionales sanitarios y de los test rápidos. Sí, esos test rápidos que nunca vienen y que ustedes siempre anuncian. Son los profesionales sanitarios los que, con su inteligencia, valor y sacrificio, van a hacer posible que no siga esta peste vírica que nació en China. Sí, señor Ministro. Hace 50 días pedimos el cierre de los puestos fronterizos para los viajeros procedentes de China. Pensábamos que un cierre de fronteras podría hacer que la sanidad española tuviese tiempo para prepararse. Y va uno de sus directorcitos generales y me acusa de xenófobo. Prefiero que me tilden de eso, señor Ministro, que de no proteger a los españoles. Y a usted le acusan los sindicatos y Vox le acusa de no haber protegido ni a los profesionales ni al resto de los españoles. Han tenido que pasar 39 días para que cerrasen las fronteras terrestres. Pero también le dijimos que le íbamos a ayudar. Y oiga, es que le estamos ayudando desde enero. Y le dijimos el 27 de febrero que luchase contra el virus de la desinformación típica de los regímenes comunistas, que nos estaban engañando, que no cuadraba el instaurar una cuarentena de 60 millones de personas con una gripecita, como muchos de sus expertos decían. Por eso, desde Vox propusimos hace 50 días, repito, que se cerrasen temporalmente las fronteras para viajeros desde China. Ustedes deslizan que la pandemia no respeta fronteras. Eso no es verdad. En España, con 0,61% de la población mundial, tenemos el 13% de los casos. En Corea del Sur, la incidencia por 100.000 habitantes es 6 veces menos que en España, en Singapur 17. En Italia, que no cerró sus fronteras con China, ya se ve lo que ha pasado. Y ustedes, mientras, dejando entrar hinchas italianos. Vox pidió que no se dejase entrar a nadie procedente de Italia del Norte. Y quieren generar otro efecto llamada, ahora manteniendo la descabellada idea de la sociedad universal, sanidad universal, todo gratis, en un momento en que toda África se puede infectar. ¿Es que acaso van a hacer PCRs, dar tratamientos y hospitalizar a inmigrantes irregulares cuando niegan todo ello a nuestros compatriotas y residentes legales que mueren a millares? ¿Cuántos de estos querrían pagar por un test de PCR y no pueden hacerlos porque ustedes no han sido previsores? Pero Vox se debe a los españoles y no se rinde. Y hemos seguido haciendo preguntas y sugerencias, 41 desde el comienzo de esta peste vírica. Miente el que dice que no se han producido en esta Cámara iniciativas. Hace 2 meses hicimos una pregunta sobre test rápidos. El 11 de febrero sobre la disponibilidad de Kaletra y Remdesivir, el que usted ha mencionado ahora mismo, no respuesta. El 20 de febrero sobre genérico y la extensión de los test de PCR, silencio. El 27 el Instituto de Salud Carlos III sobre la vacuna, sin respuesta. El 2 de marzo insistimos sobre las medidas de alta protección para profesionales, silencio. El 5 de marzo sobre la posible escasez de camas de hospitalización, silencio. El 9 de marzo
marzo sobre unificación de protocolos sobre COVID-19. No contestación. Hace 10 días, señor ministro, una proposición no de ley sobre la racionalización del sistema de emergencias y la creación de la especialidad. E insistimos sobre las disponibilidades de las PCRs, porque sabíamos que parte del éxito de Corea y Singapur se basaba en la realización de test masivos de PCR. Pero ustedes en este terreno no solo han sido incompetentes, sino que han faltado a la verdad, o por ignorancia o a sabiendas. Hace 3 días, la directora del Instituto Salud Carles III, la doctora Lloti, dijo que se habían realizado 355.000 PCRs. Me uno a la pregunta del representante de Ciudadanos. Falso, era falso. Una sensación de vergüenza recorrió todos los servicios de microbiología de España. Nadie se lo creyó. Por supuesto, porque ustedes no son creíbles. Dicen que va a haber millones de mascarillas. Pronto, guantes, mañana, batas, a lo mejor, y los test, ahí, están comprados. Pero mañana les decimos dónde han ido. No son capaces de decir ni el número, ni a dónde han ido a parar, ni los resultados. Pasaron 22 días para que ustedes jueguen un análisis pormenorizado que recogía el 19% de la población. Ayer era del 48%, un análisis estadístico primitivo, falta de descripción metodológica, pobre en variables, ni siquiera con un análisis de regresión, impropio del Centro Nacional de Epidemiología con el que yo he publicado. Todavía no lo sabemos, y lo peor del caso, el doctor Simón tampoco, de qué tipo van a ser los test rápidos, si de PCR o de serología, que sepan los españoles. Todos pueden ser rápidos, pero la PCR detecta la infección y los otros si hay o no hay defensas. Tenemos dudas sobre si los test serológicos van a servir. Necesitan ser estandarizados. Tengan mucho cuidado, porque a lo mejor la Sociedad Española de Microbiología les sorprende diciendo que estos test no sirven. Mientras, Vox ha propuesto que se utilicen los robots disponibles que podrían hacer 5.600 muestras al día solo en Madrid, de PCR. ¿Por qué no moviliza usted a los centros estrella de investigación, el CENIC, el CENIO, el SOMA? Todos están preparados, den la orden y denles los medios. Ayer Santiago Abascal le presentó la propuesta de hacer de test de PCR a las profesionales de servicios esenciales, con combinación de PCR y serología cuando sea posible y cuando los tengamos estandarizados. Los trabajadores esenciales así estarían monitorizados, aislados si positivos y dados de alta cuando no tuvieran el virus y tuvieran defensa, señor ministro. Bien, por lo tanto, Vox sigue ayudando y no nos importa ayudarles con tal de ayudar a los españoles. Esta crisis ha demostrado varias cosas. Uno, que el programa de Vox acierta. El sistema sanitario debe ser unificado en la información, en planificación, en política de compras, en la acción contra emergencias. Dos, que la Unión Europea no ha servido para nada en esta emergencia y que las naciones han pesado en el bien de sus compatriotas. Bueno, todos no. Ustedes pensaron más en la manifestación del 8 de marzo que en la salud de los españoles. Sabían del riesgo y no nos lo dijeron. Por eso Salud Pública dejó de dar actualizaciones ese fin de semana. Mire, señor ministro, nosotros hemos pedido perdón por nuestro acto en Vistalegre. Y eso a pesar de que no teníamos la información que debe disponer todo gobierno y que pensamos que nos hurtó. Y eso a pesar de que nosotros recomendamos que no viniese a nuestro acto ni personas en riesgo de infectar o de ser infectadas, porque desconfiábamos de ustedes. Si hubiésemos tenido la información, nosotros lo hubiésemos suspendido el acto. Ustedes, por tanto, señor ministro, no es hora solamente de arrimar al hombro, es hora de balance. Claro que sí, es hora de balance. Esta es la Cámara de, como dijo ayer la presidenta, de la palabra. Claro que sí. Ustedes, señor ministro, deberían pedir perdón de rodillas. Pero no. Siguen lanzando la propaganda obscena de que no se equivocaron. Siguen culpando a otros, a otras comunidades, antes de ayer a los sanitarios, pronto a los españoles. Se equivocaron y siguen equivocándose. Y no creo, señor ministro, de verdad, que lo hagan ustedes por maldad. No, es que simplemente no saben gobernar. Se lo dije a usted en la única conversación telefónica que hemos tenido.
le recomendé que cesase al doctor Simón, ese especialista en medicina preventiva que no previene nada y que por su inacción nos ha llevado a donde estamos. Ese señor que siempre nos dice que la tendencia va a cambiar, lo mismo que nos dice usted hoy, señor ministro. Aproveche, además, y cambie también de consejo asesor. Háganos caso. Para finalizar, señor ministro, quiero decir que de Vox va a recibir hoy una exigencia y una promesa. La exigencia. El cese inmediato del doctor Simón y la renovación del Consejo Asesor. Si no le cesa, exigiremos su dimisión, pero se va con una promesa. Nosotros le vamos a seguir ayudando con nuestras iniciativas, pero por favor, al menos léaslas. Por lo tanto, consideren que a veces la oposición puede tener razón. Vox seguirá haciéndolo y hemos demostrado que teníamos razón y capacidad de prospección. Tiene usted mi palabra de español de que le vamos a seguir ayudando. Se lo prometo como diputado y como médico. Muchas gracias.